Hola Luis David, buenas tardes. Pues Hola, bueno, la idea es ahorita platicar un poco con la audiencia sobre ya la aplicación clínica de nuestros pacientes. Entonces, a mí me gustaría preguntarte en particular el caso que más recuerdes o aquel que pueda ser más quizás significativo o que ejemplifique de mejor forma el manejo del cannabis medicinal. Entonces, no sé con cuál quieres empezar. Bueno, mira, podemos agarrar varios. Ahorita tengo muy presente en la cabeza una paciente relativamente joven, una mujer de unos 55 años que tiene un accidente en su motocicleta y tiene una contusión en la cual se lesiona las cervicales, la diagnostican con hernia de disco cervical en C5, C6, C6, C7, le ponen un collarín, le proponen manejo quirúrgico, el cual ella no acepta, y entonces empieza a ir con nosotros y le empezamos a manejar el cannabis con varias indicaciones, obviamente como analgésico y como antiinflamatorio, pero también como para ayudar a recuperar su dolor neuropático, ¿no? Y aquí lo interesante es cómo entender que el cannabis puede tener, o sea, es una medicina tan versátil, ¿no? Tiene tantos componentes que puede tener diferentes indicaciones para un mismo paciente en la evolución de su enfermedad. Entonces, de entrada, cuando llega el paciente, llega con mucho dolor, y entonces decimos, bueno, que vamos a irnos. Esa es una paciente que ya tenía experiencia con uso de cannabis en el contexto de adulto responsable, entonces ya su sistema endocannabinoide no está, digamos, en cero, y le pudimos manejar un extracto que tenía 1,1 THC CBD para el dolor. La respuesta fue muy buena, en unos cuantos 3 días más o menos logramos reducir el dolor a un 80%, y inmediatamente después empezamos ya un tratamiento de fisioterapia y con otras intervenciones que no necesariamente son cannabis para ver su rehabilitación, y pasamos de utilizar un compuesto que era equilibrado, 1,1 THC CBD, a compuestos con puro CBD. Ella ya no disfrutaba el efecto psicotrópico, aunque fuera poco, lo sentía taquicardia, sentía sudoración, y pues ella había fumado de más joven, y ahorita dice, yo no quiero estar pacheca, ¿verdad? Quiero poder hacer mi vida sin el efecto psicotrópico. Entonces nos cambiamos a un CBD dominante, o como un 8,1 más o menos CBD THC, y con eso su respuesta fue muy buena, y sobre todo que ella llegó con mucha parestesia, ambas manos, las dos manos dormidas, con reducción de la fuerza en forma muy importante, sobre todo el lado izquierdo, y eso pudimos ver que con el uso del CBD y el tratamiento que dimos, más o menos en 3 semanas había recuperado el 100% de la fuerza y se había quitado toda la neuropatía. ¿Y no tenía medicamento concomitante? ¿Era únicamente paciente? Sí estaba usando, cuando llegó estaba usando diclofenaco, pero se lo quitamos, no lo trataba bien, y a mí el diclofenaco es de los que más mal me caen, porque he visto muchos pacientes hacer temas hasta de úlcera, y desafortunadamente pues, es lo que más se receta, o de lo que más se receta en México. Entonces muchos pacientes abusan del diclofenaco. He llegado a ver pacientes que toman 5 o 6 diclofenacos así en una hora, porque les da la hernia, sobre todo los dolores de ciática, ¿no? Y después de eso acaban con una úlcera péptica. Entonces no me gusta para nada, se lo quitamos luego. Ella tomaba también en ese momento de la terapia cúrcuma, ¿no? Es como un antiinflamatorio, con efecto antiinflamatorio, pero fuera de eso y de las intervenciones de terapia física, esta paciente no nos rechazó otras cosas que hacemos, como el ozono, acupuntura, no le gustan las agujas. Entonces básicamente el manejo fue con cannabis y con terapia física y rehabilitación. Ahí en la terapia física y rehabilitación lo que hacen más es con el láser al principio, cuando hay radiculopatía, y después ya más masoterapia y otras intervenciones como ultrasonido y TENS para la contractura muscular. Pero realmente el único fármaco que estaba tomando pues era el cannabis, ¿no? ¿Algo tópico que utilizaste también como CBD, sí, CBD. Hay un par de productos que tienen CBD Isolate y que la verdad dan muy buen resultado, sobre todo en lo agudo, y a mí me gusta mucho cuando están contracturados, les va súper bien con ese Isolate, ¿no? O sea, como que logramos que se relaje bien la contractura, y eso es fundamental para el dolor de estas cervicales. Y aquí por ejemplo, con esta paciente también una cosa interesante y a destacar es que empezaba con síntomas también de climaterio. Empezaba con sudoración nocturna, con bochornos, y y está publicado además que el CBD tiene un efecto importante para proteger los huesos, o sea, como un anti-osteoporótico, no sé cómo se diga, un protector del hueso.
Y en los estudios radiográficos, cuando empezamos a tomar el CBD, o cuando empezó a ir con nosotros a la lesión, se veía ya, sobre todo en las vértebras de la columna, pues se veían estos datos de adelgazamiento, de como que ya empezaba con algún dato de osteoporosis. Y curiosamente, hace muy poquito, hace un par de semanas, se tomó una radiografía de control para ver cómo estaba, y porque va a viajar y está como preocupada de que sí va a requerir más terapia, es italiana, entonces va a regresar a Italia, y estaba como preocupada de querer irse como bien, y se tomó una radiografía de control, y lo que pudimos notar es que esos signos de osteoporosis, inclusive el radiólogo, porque tuvo la tino o el dato de ir al mismo radiólogo, se nota mejoramiento de las verticales vertebrales. Entonces, no está haciendo otra cosa más que yoga, ejercicio, vida sana, y el único medicamento que toma a la fecha es cannabis. Ahí sigue tomando ella un extracto 8-1 durante el día, y en la noche sí toma uno que es THC dominante para dormir, ¿no? Pero durante el día toma ese... ¿Y cuál es tu postura con respecto a esto de cannabis para siempre, cannabis como una medicina que tiene un inicio y un fin, sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? Mira, yo creo que ahí cada paciente es diferente. O sea, para unos pacientes van a necesitarlo tomar para siempre, otros lo podemos utilizar en ese periodo cuando están enfermos, y una vez que pasa la enfermedad, adiós. Y hay, sobre todo, creo que mientras más nos acercamos a las décadas grandes de la vida, o sea, los pacientes de la tercera edad, es una medicina, el cannabis, digamos que es multi-indicación, o sea, tiene muchas indicaciones en un paciente de edad avanzada, es muy segura. Entonces yo no veo por qué suspenderla, pero cada quien es por paciente, ¿no? Habrá quien, oiga, es que se lo di porque el insomnio lo tengo que seguir tomando, ya yo duermo bien y me lo quito y sigo durmiendo bien, pero lo tengo que seguir tomando, pues si ya no lo quiero tomar, ya no lo tome, pero tampoco le va a hacer mal, y en ese sentido creo que sí ayuda, es como una terapia de bienestar, digamos. Con muchos ancianitos, pues con esas dosis van a estar bien, van a comer, van bien, entonces adelante. Pero cada paciente debe ser diferente, ¿no? O sea, a lo mejor esta paciente, por ejemplo, yo creo que cuando se sienta mejor lo va a dejar de tomar, porque ella incluso estaba reacia a tomar el medicamento. En principio dice, no, es que ya yo fumaba y no quiero ahorita, y tiene un hijo adolescente, pues qué va a decir mi hijo si yo ahora soy la que lleva con cannabis a la casa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de consideraciones también son cosas de la vida real. El paciente no está aislado, no está viviendo en la sociedad, y en esa sociedad, a lo mejor, si en la escuela de su hijo se enteran que la mamá toma cannabis, ¿sabes? Se vuelve todo un tema. Entonces, pues también tenemos que ser muy respetuosos de la situación de cada paciente cuando prescribimos, y ser sensibles. Oiga, es que yo no lo puedo tomar por esto, oiga, es que no sé qué. Entonces, eso hay que ajustarlo, digamos así. No, y la educación, yo creo que en la medicina cannabinoide es algo que tenemos que perseguir, o sea, educar al paciente, explicarle, decirle los efectos, decirle los pros, decirle los contras, y sí, yo creo que desestigmatizar, porque sigue siendo lamentablemente, sobre todo en esos pacientes, ¿no?, que están ya grandes, un tema que se les hace como, híjole, todavía prohibido, yo no quiero ser pacheco, ¿no? Ellos mismos pues mantienen esta lejanía o este rechazo con la medicina, ¿no? Ya cuando ven los efectos, pues bueno, va modificando, pero mucho yo siento que de la consulta canábica es muy psicoterapéutica, o sea, es hablar, es, ¿no?, escuchar, o sea, y eso es algo que los que nos están escuchando tienen que tomar en cuenta si quieren entrarle a esta nueva forma de hacer medicina, ¿no? Yo siempre digo que algo que a mí me gusta del cannabis es eso, o sea, es que humaniza nuevamente la medicina, que te permite ver a cada individuo como realmente es, que te permite entender cuáles son esas necesidades, esa historia y esa, pues, como ese seguimiento que tiene que ser cercano, que no los podemos dejar como cuando les dabas la receta, vete a tu casa y ahí te veo en 3 meses, o sea, lo que decías, ¿no? Son pacientes que hoy, pues bueno, estamos en este tema de la sana distancia y el tema virtual y las consultas por Zoom, ¿no? Pero hay que mantener una comunicación con ellos y no todo el médico hoy día está dispuesto a, pues, tener este tipo de comunicaciones cercanas, ¿no? Entonces, sí, definitivo. Yo creo que, pues, es un ejemplo de caso que nos dice varias cosas, ¿no? Uno, el tema de dolor es una indicación que yo creo que en investigación, no sé si sea el que más, pero sin duda es de los que más acervo tiene en función de cannabinoides.
y el beneficio que tiene en el manejo del dolor es brutal, ¿no? Número 2, en pacientes de edad avanzada, aunque no es una paciente anciana, no es una paciente longeva tampoco, pero sí es una paciente que ya se acerca a una edad adulta con cierto estigma, ¿no? Con cierto, yo ya fumé pero ahora ya no quiero, ¿no? Y también eso, cómo diferenciar pacientes que ya son adultos responsables que consumen la sustancia o que consumieron la sustancia y que definitivamente el sistema endocannabinoide no se va a comportar igual que un paciente virgen, ¿no? Claro. Entonces no sé si algo más se me está escapando de este caso, pero lo que me dices, el efecto, digamos, global que tiene el cannabis en el cuerpo fisiológicamente, en los huesos, en el sistema inmune, o sea, seguramente no lo podemos ver hoy porque no tenemos como explorar eso a nivel ciencia, a nivel laboratorio, que ya lo vamos a tener con este nuevo reglamento, esperemos. Pero sí, definitivamente, pues ahora que por serendipia encuentran esto en el hueso, pues vale la pena identificar en qué otras cosas esta medicina que haya estado tomando ha beneficiado como su fisiología, ¿no? Sí, no, y aquí creo que también una cosa que vale la pena destacar es como esta versatilidad del cannabis que te digo, pues se la damos a un paciente con una indicación y vemos que está cumpliendo con otras varias cosas que le estaba pasando en la vida, está notando una mejora. Y creo que eso es, lo reportan muchos pacientes de cannabis en situaciones clínicas muy diferentes, inclusive está ya publicado como al tomar cannabis otros aspectos de la vida mejoran, y entonces el paciente puede, sobre todo por ejemplo en pacientes de dolor, algo que mejora mucho con el cannabis es que siempre están deprimidos. Pacientes dolorosos, el dolor es una cosa terrible, estar todo el tiempo con dolores incapacitantes o no poder mover los brazos, pues te frustra, no puedes hacer tus actividades, estás enojado, estás encabronado y estás deprimido porque no puedes hacerlo. Y hemos notado, o sea, como el cannabis tiene este efecto también modulador del estado de ánimo en estos pacientes dolorosos, y es curioso, ¿no? Lo que podemos ver en la literatura es que pacientes a los que se les prescribió cannabis para dolor notaron mejoras en otras áreas. Muchas de ellas tienen que ver con lo afectivo, otras con lo motriz, otras con temas físicos, pero también con temas emocionales. Y ahí, no sé, yo quisiera preguntarte ahora a ti, en tu experiencia como psiquiatra, ¿para qué es que estás utilizando más la cannabis con tus pacientes? ¿Cómo les va? ¿Tú cómo lo ves o qué? Mira, yo llegué al cannabis también de forma muy como serendípica igual, ¿no? Porque los pacientes llegaban con esa terapia a decirme, mira, a mí me está yendo bien con esto, yo ya no quiero tomar benzodiazepinas y la verdad es que me voy con esto, o estoy fumando, ¿no? Y me siento increíble y ¿sabes qué? Que mejoré en el sueño, estoy menos ansioso. Tuve un caso muy particular que yo recuerdo muy bien, un paciente con Tourette, que la mejora en cuanto comenzó a tomar cannabinoides fue, o sea, del cielo a la tierra, ¿no? Y yo no lo podía creer, yo decía, no, se está metiendo algo más, o ¿qué más estás tomando? Me decía, no, te juro, estoy fumando y me consiguieron estas gotas en Estados Unidos y estoy bien, ¿no? Y ahí fue cuando yo me puse a estudiar esto y empecé a ver una aplicación en la psiquiatría increíble, ¿no? Yo te diría que es en la triada clínica en donde yo le encuentro una aplicación. ¿Cuál es la que yo llamo la triada clínica? Depresión, ansiedad e insomnio. Que el 60% de los pacientes llegan al consultorio. De los seres humanos, yo creo que si no hemos llegado al consultorio es porque nos da pena, pero todos lo tenemos. Totalmente. En cierta medida. Y bueno, en estos momentos de la pandemia, bueno, te puedo decir que es una cosa de día a día, ¿no? Entonces, así fue como yo llegué, comencé pues a estudiar y comencé con lo que los pacientes traían, un poco como a experimentar esto, ¿no? De lo que incluso ya nos hablaste en algún momento de la dosificación, ¿no? Y por qué unos, por ejemplo, tengo algo muy curioso con la gente del norte, del sureste y del centro, que de veras reaccionan diferente con el cannabis. Sí, claro. Y la farmacogenética de eso no está hoy día dilucidada, pero es clarísimo para mí que la misma dosis que le doy a un chilango no se la puedo dar a un norteño y no se la puedo dar a un mallita. O sea, son reacciones y respuestas tan diferentes que bueno, vas aprendiendo incluso, oye, entonces ¿de dónde vienen tus papás? Porque a lo mejor es chilango, ¿no? Claro. Es de aquí, pero los papás son norteños. Entonces yo sé que ese paciente le tengo que incluso subir más la dosis o me tengo que ir más despacito porque hacen efectos secundarios con CBD que yo no había visto. Y lo he ido aprendiendo conforme pues ha ido avanzando en la práctica, ¿no?
Tengo un caso clínico que a mí me gustaría comentarte, que es el caso clínico de un paciente de 9 años con autismo. Un paciente que obviamente ha tratado, los papás se han desvivido por él, intentado pues trabajar con el niño. Es un niño que no veía los ojos, que no tenía una interacción social, tiene un hermano más grande y pues ni siquiera con el hermano se acercaba, pues ni siquiera a verlo, ¿no? A observarlo, mucho menos aceptaba como el contacto físico, no emitía una sola palabra, o sea, el lenguaje estaba totalmente claudicado, nulo. Y pues la mamá, yo ya estudiando todo este tema del cannabis, conociendo el caso, era un niño que estaba tratado con antipsicóticos, tratado con benzodiazepinas, era un niño que se autolesionaba mucho. Y bueno, traía, ya sabes, los chipotes, los rayoneados de la cara, o sea, siempre que llegaba al consultorio estaba lesionado. Y a mí se me ocurrió platicar con los papás y decirles, bueno, hay esta alternativa terapéutica, ¿qué opinan? ¿No? Me costó cerca de un mes darles información, educarlos, enseñarles, ¿no? Y también les dije, creo que no perdemos nada y lo que podemos ganar con él es, pues, puede ser mucho, ¿no? Y bueno, le inicié únicamente CBD, iniciamos con CBD Isolate, realmente fue un niño que empezó, te puedo decir que con 4 miligramos por kilo y fuimos subiendo paulatinamente la dosificación durante 2 meses hasta llegar casi a los 10 miligramos por kilo. Dosis que se han, digamos, referenciado, visto en casos como epilepsia, ¿no? En niños que neurológicamente tienen un hándicap importante. Y yo me encantaría, lástima que pues estamos bajo un caso que requiere mucha discreción y que no podemos ventilar al paciente, pero es impresionante el testimonial. Es un niño que hoy te ve a los ojos, que hoy se acerca a ti, te toca. Y lo más impresionante que fue, ya llevamos 6 meses. Además, no les estoy hablando de un caso clínico de mucho tiempo, les estoy hablando de 6 meses de evolución, cosa que no había conseguido en 9 años. ¿No? Un avance en el lenguaje, de repente me manda la mamá un video, el niño cantando Witsi Witsi Araña. ¡Wow! ¿No? Entonces, esos son el tipo de casos que finalmente como neurocientífico, como psiquiatra en mi caso, pues sí te cuestionas, ¿no? Yo veo a muchos de mis colegas muy, si no enojados, sí un poco como conflictuados con el hecho de que yo esté ahora pues trabajando con medicina cannabinoide, ¿no? O sea, como que dicen, bueno, pues tú eras de las buenas, ¿qué pasó, no? Tú te sabías recetar el Seroquén. Exacto. ¿Cómo cambiaste el Seroquén por la cannabis? Tú recetabas de lo bueno, ¿no? Y yo creo que eso, cuando yo veo estos casos clínicos, ¿no? Y tú me lo has dicho muchas veces, pues hay que publicar, hay que hacer estos case report, y yo creo que vale mucho la pena. Lamentablemente también hay que decírselo a la audiencia, esta era una medicina que estaba prohibida. En 2017, pues afortunadamente nos dan luz, pero no nos dicen ni de dónde, ni cómo le vamos a hacer para adquirir la medicina, ¿no? Y entonces seguimos siendo finalmente ilegales, ¿no? Afortunadamente, pues se han abierto canales como lo que ya has dicho, la medicina magistral, gente que ha podido obtener estos permisos, que tiene legalmente los productos y con los cuales pues hemos ido avanzando en entender estos casos, ¿no? Pero yo creo que aquí, digamos, los criterios es por qué en un niño sí, hablando de lo que decías tú, el cannabis es altamente tóxico en cerebros con desarrollo. En desarrollo, sí. Pero en cerebros en desarrollo sano. Aquí dijiste tú la clave y creo que también vale la pena hacer énfasis, tomando en cuenta el caso que mencionabas, en la dosis. Este niño requiere una dosis altísima. Acuérdense que tenemos que acordarnos que el sistema endocannabinoide es bien plástico y no sabemos bien cómo se está comportando en un montón de enfermedades, pero se está comportando diferente en un niño autista, en un niño epiléptico, en un niño con trastorno de déficit de atención, en un adulto con trastorno de déficit de atención. O sea, hay una reorganización de ese sistema de comunicación para adaptarse a la patología, ¿verdad? Que hace que X o Y patología requiera más dosis. Y ahora ese paciente individualizado, pues además de que tiene la patología con sus propias características sobre el sistema endocannabinoide, pues tiene un entorno emocional, familiar, etcétera, que también influye epigenéticamente en el sistema. Y entonces para nosotros es cuando yo siempre me acuerdo del iceberg, digo, bueno, es que apenas sabemos esto del sistema endocannabinoide, y uno de los grandes retos es saber
por patologías. Por ejemplo, niños autistas, yo también ya he leído esto y está publicado por ahí, requieren dosis altas para tener efectos terapéuticos, dosis que en un paciente similar o hasta de mayor peso estaría sedado y el paciente está como si nada. ¿Cómo es posible? Yo creo que la respuesta a esta diferencia está en esta plasticidad del sistema endocannabinoide, que es capaz de en unas circunstancias expresarse de una forma y en otras circunstancias clínicas de otra, ¿no? Y ahí también la diferencia entre el THC y el CBD, o los psicotrópicos o psicoactivos y no psicoactivos, ¿no? O sea, en un cerebro joven, en un cerebro en desarrollo, utilizar cannabinoides psicoactivos como el THC, pues seguramente ocasionará un daño mucho mayor en un cerebro que está en desarrollo, porque este sistema endocannabinoide también está en desarrollo, ¿no? Claro, obvio. A diferencia de los cannabinoides no psicoactivos, como el CBD, que fue en el caso particular de este paciente, que se utilizó isolate, que se utilizó totalmente aislado, donde pues se da incluso lo contrario, o sea, hay una neuroprotección que no logramos entender, ¿no? Cuando todo el tiempo nos han dicho los psiquiatras que el cannabis es dañino a nivel cerebral, ¿no? Una cosa interesante fue hace poco se fueron de vacaciones o salieron, se dieron este respiro de pandémico, ¿no? Y el niño se quedó sin CBD porque no se lo pude yo llevar, no se lo pudieron llevar hasta allá con todo este tema. Y eso es algo muy importante también, o sea, estuvo el niño una semana sin la medicina y no hubo como un decremento o la mamá tenía mucho miedo, ¿no? O incluso de que lo que vemos en otros productos o incluso medicamentos tipo benzodiazepinas, ¿no? Como un síndrome de abstinencia. ¿no? Y la ansiedad y no dormir, o sea, no pasó absolutamente nada, lo cual a mí como clínica pues me llamó muchísimo la atención. Yo dije, algo va a pasar, o sea, va a haber cambios, ¿no? Por lo menos en esa semana se mantuvo, ¿no?, el funcionamiento y se mantuvo la conducta del niño hacia lo positivo, y reiniciamos el medicamento una semana después, o sea, como si nada, no hubo problema, ¿no? Eso también creo que es parte de lo que la investigación nos va a resolver en el futuro, ¿no? Sí, porque sí es una pregunta yo creo muy recurrente de todos nuestros pacientes. Oiga, doctor, ¿me empiezo a tomar esto y yo me lo voy a tener que tomar para siempre? ¿O cuándo lo voy a poder suspender? Y realmente muchas veces la respuesta es no sé. Y esta respuesta más honesta, no sé. Yo siempre les digo eso, mira, no sé. Vamos a ver cómo te cae, vamos a poner un plazo, vamos a ver estos 6 meses cómo te sientes, ¿no? Y construyamos esos plazos en diálogo con el paciente. También el paciente tiene unos objetivos, está en nuestro consultorio por una razón, y hay que escucharlo, como bien decías, y decir, a ver, ok, vamos a empezar esto con este objetivo, y a los 6 meses evaluamos. Si este objetivo ya se cumplió y tú te sientes bien, pues vamos a quitártelo. Si ya no lo quieres tomar, no hay razón para estar tomando nada toda la vida, ¿no? Excepto oxígeno, pero todo lo demás. O sea, yo creo que aquí también es muy válida esta revisión y sobre todo trabajar de acuerdo con los intereses del paciente. Y a lo mejor una persona autista pues va a requerir una dosis alta a lo mejor toda su vida. ¿Y qué problema hay? Yo creo que no hay ninguno. ¿Que este paciente es adicto al CBD? Pues no, el CBD está como la hormona tiroidea. Cuando alguien es hipotiroideo, nadie le está diciendo es que es adicto a la hormona tiroidea. Pues no, la hormona tiroidea la necesito para funcionar, ¿verdad? Lo mismo necesito los endocannabinoides, el sistema endocannabinoide. Entonces ese paciente con esa alta dosis está requiriendo una estabilidad del sistema nervioso que no obtiene de otra forma. ¿Qué problema hay que lo tome toda la vida? ¿No? Entonces también tenemos que poner como muy en perspectiva estos que son también cuestionamientos muy genuinos, ¿no? De nuestros pacientes. ¿Cuánto tiempo voy a tomar esto? ¿Me voy a hacer adicto ya de por vida? ¿No? Entonces, pero qué interesante. La verdad es que es fascinante el cannabis. O sea, yo justo hoy en la mañana, mira, platicando de otro caso anecdótico, pero es una paciente que vive ahorita en Inglaterra. Ella tuvo cáncer de mama, de los más agresivos, con la triple mutación está el gen, no me acuerdo cómo se llama, pero que tienen todos los factores para que le vaya muy mal. La chava tuvo un tumor muy aparatoso, pasó por radio, pasó por quimio, pero desde muy pronto en su terapia empezó a tomar cannabis, el Genpol, el de Rick Simpson, que se llama allá en Inglaterra y tal. Para no hacerte cuenta largo, la chava, después de que había sido ya con la última radiación y quimio, le fue muy mal, le dijo, no podemos hacer nada por ti, le dieron 3 meses, 4 meses de vida, eso fue hace 3 años, la chava está perfecta, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Todos los días se toma su té de 2 cogollos con los cannabinoides ácidos y se toma su gotita de Rick Simpson en la noche, y ahora ya tiene un grupo de pacientes, ¿no?, que está tratando, y ella como sobreviviente del cáncer, pues es un testimonio súper importante, ¿no? Y creo que
por lo menos a mí me buscó como para que la asesorara. Oiga, está bien que estoy haciendo esto y esto y esto, y yo, está perfecto, lo que estás haciendo está, yo te hubiera mandado lo mismo, a que tomes tu tecito, a que hagas esto y que hagas lo otro, está muy bien. Y la chava ahora ya se vuelve también una educadora a otros pacientes, ¿no? De compartirle su propia experiencia, porque finalmente, y eso es a lo que quería llegar con esto, recordemos que es un medicamento que hasta hace poco estaba ilegal, que sigue teniendo un montón de estigma, que no todo el mundo habla abiertamente de esto, que muchos pacientes son reacios a admitir que lo toman, a decir, a dar su testimonio, pero hay muchos otros que han tenido que lanzarse y que son los valientes que están como llevando este avance de la ciencia canábica cada vez a mayor nivel, ¿no? Y pues yo creo que es finalmente un elemento más de la medicina herbolaria tradicional, ¿no? Que Así es. Por haber estado en este bando ilegal y oscuro, ¿no? Se ha perdido demasiado de su conocimiento, pero es un conocimiento ancestral, como lo tiene el ginseng, la cúrcuma, la lavanda, el árnica, la caléndula. O sea, para mí es un elemento adicional a la medicina herbolaria y lamentablemente, repito, vacío, porque pues la planta estaba con los criminales, ¿no? O bajo ese estigma. Entonces, yo creo que sí, yo estoy muy contenta, y tú lo compartes conmigo, de que muy pronto vamos a tener una medicina en México regulada, donde los pacientes van a tener acceso y donde como médicos pues vamos a poder sí que abrir la voz, alzar la mano para poder hacer investigación en diferentes vías y que nos va a permitir pues tocar muchas vidas. Yo he visto muchas familias con un cambio radical, ¿no? Gracias al cannabis. Entonces, pues te agradezco mucho, agradecemos mucho a la audiencia que nos haya acompañado y pues bueno. Gracias. Muchas gracias a ustedes.